La mansión de Alejandro brillaba como un faro de opulencia en una noche de Navidad. Las decoraciones navideñas, cuidadosamente dispuestas, reflejaban la suave luz de las velas que iluminaban el ambiente, creando una atmósfera mágica y acogedora. El sonido de risas y brindis llenaba el aire, mientras los invitados, vestidos con trajes formales, se movían entre mesas repletas de delicias. El perfume de pino se mezclaba con el aroma de los platos sofisticados, y la suave música de un cuarteto de cuerdas envolvía la escena, dándole un toque aún más especial a la celebración. Alejandro, el anfitrión, observaba todo desde un rincón del salón. Estaba elegante en su traje oscuro, pero había algo en sus ojos que transmitía una profunda introspección. Mientras los invitados se divertían, él se sentía distante, como si estuviera en un mundo aparte. El brillo de la fiesta no lograba disipar la sombra de tristeza que lo envolvía. Alejandro levantó la copa de cristal en la mano, preparándose para hacer un discurso que todos esperaban. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz resonando suavemente por el salón. «En esta Navidad, debemos recordar que el verdadero lujo está en compartir». Sus palabras, aunque bien intencionadas, sonaban como un eco distante, perdiéndose en el ruido de la fiesta. La cámara enfocó su rostro, capturando la tristeza oculta en sus ojos, revelando que la generosidad que mencionaba parecía ser solo un recuerdo lejano. En ese momento, la puerta principal se abrió, interrumpiendo el murmullo de la fiesta. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada, donde apareció una niña de la calle, Lucía, de apenas 10 años. Con su ropa sencilla y desgastada, parecía fuera de lugar en medio del lujo de la mansión. Sin embargo, sus ojos brillaban con curiosidad e inocencia. El salón se sumió en un silencio incómodo. Los invitados intercambiaron miradas de desaprobación, como si la presencia de la niña fuera un ultraje a aquella celebración. «¿Qué es esto?», susurró un invitado mirando a Alejandro con incredulidad. «¿Trajo a una niña de la calle?». La indignación en sus palabras era palpable, resonando entre los demás presentes. «Esto es un ultraje», murmuró otra mujer, sacudiendo la cabeza en desaprobación. Lucía, a pesar del desconcierto, caminó hacia la mesa con un aire de determinación. Se sentó, tratando de parecer segura, pero la tensión en la sala era innegable. Los murmullos y risitas de desprecio solo aumentaban su inseguridad. En un gesto de valentía, se volvió hacia Alejandro y murmuró: «No debería estar aquí. Perteneces aquí tanto como cualquiera de ellos», respondió Alejandro, su mirada sincera y protectora. Quería que ella sintiera que la mansión y la fiesta también eran un espacio para ella, un recordatorio de que la verdadera esencia de la Navidad no estaba en las apariencias, sino en la bondad y la empatía. Mariana, una artista frustrada que se destacaba entre los invitados, no pudo contener la ironía en su voz. «¿Y qué puede enseñarnos una niña de la calle sobre generosidad?», preguntó, sus ojos brillando con escepticismo. Lucía, sin dudar, respondió con calma: «Quizás algo que ustedes han olvidado». Su sinceridad cortó el aire pesado de la sala, y una ola de sorpresa recorrió a los invitados. La niña, incluso en su vulnerabilidad, exhibía una sabiduría que contrastaba con el ambiente superficial que la rodeaba. Alejandro, percibiendo la tensión creciente, decidió intervenir. Sabía que Lucía tenía algo especial, algo que podría tocar los corazones endurecidos de los presentes. La fiesta, que había comenzado como una celebración, se estaba convirtiendo en un campo de batalla entre prejuicio y empatía, y estaba decidido a usar ese momento para marcar la diferencia. Lucía se acomodó a la mesa del comedor, su pequeño cuerpo encogido en comparación con los otros invitados, que ocupaban los asientos con la confianza de quienes pertenecen al mundo de la élite. El aire estaba cargado de miradas críticas y susurros disfrazados, como si la presencia de la niña de la calle fuera un insulto al espíritu navideño que Alejandro intentaba promover. Sentía el peso de las miradas, la incomprensión y el rechazo, mientras sus ojos brillaban de curiosidad y esperanza. «No debería estar aquí», murmuró Lucía, desviando la mirada hacia los platos finamente decorados y las copas de cristal que reflejaban la suave luz de las velas. Alejandro, percibiendo la inseguridad de la niña, se inclinó hacia ella, su mirada cálida intentando disipar la frialdad a su alrededor.
Perteneces aquí tanto como cualquiera de ellos, respondió, su voz firme pero suave. Su corazón se apretó al ver la vulnerabilidad en Lucía, un recordatorio de su propia infancia, cuando los sueños parecían más importantes que el estatus social. Los murmullos de los invitados continuaron, y Mariana, una artista que se sentía atrapada en su propia frustración, lanzó una pregunta ácida, rompiendo el silencio incómodo. ¿Y qué puede enseñarnos una niña de la calle sobre generosidad? El sarcasmo en su voz resonó en la sala, pero Lucía, con una calma sorprendente, no se dejó abatir. Quizás algo que ustedes han olvidado, respondió, levantando la mirada y encarando a Mariana a los ojos. Su inocencia desafiante hizo que varios invitados intercambiaran miradas, visiblemente desconcertados. Lucía no era solo una niña, era un reflejo de las verdades que muchos allí preferían ignorar. Alejandro, aprovechando la oportunidad, pidió a Lucía que compartiera un poco sobre su vida. Sabía que su voz podría tocar los corazones endurecidos a su alrededor. La niña dudó por un momento, pero la bondad en sus ojos y el aliento de Alejandro la animaron. Yo vivo en las calles, comenzó, la voz temblorosa pero llena de honestidad. Me despierto temprano todos los días, busco comida y, a veces, canto para ganar algunas monedas. Los ojos de muchos invitados se abrieron al escuchar sus palabras. El contraste entre la vida de Lucía y la ostentación en la que estaban inmersos era evidente. Sueño con ser cantante, continuó, ahora más confiada, pero la vida nunca me dio una oportunidad. Alejandro la escuchó atentamente, su corazón apretándose cada vez más. Si sueñas, debes comenzar ahora. Canta para nosotros, dijo, decidido a darle una plataforma, aunque solo fuera por un breve momento. La sala, que antes estaba llena de críticas y prejuicios, comenzó a silenciarse lentamente, como si la propia atmósfera se estuviera moldeando a partir del espíritu de Lucía. Con un brillo en los ojos, Lucía respiró hondo y comenzó a cantar una canción tradicional mexicana. Su voz, clara y llena de emoción, llenó el espacio, y la música era como un rayo de luz atravesando las nubes oscuras de la sala. Cada nota resonaba con el dolor y la esperanza que ella llevaba consigo. La melodía tocó los corazones de los invitados, y lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Mariana, quien, perdida en sus propios recuerdos, comenzó a reflexionar sobre su vida y sus elecciones. ¿Por qué dejé de crear? ¿Por qué dejé morir mi arte?, pensó Mariana, la música de Lucía reavivando su espíritu artístico adormecido. Mientras tanto, Jorge, el empresario que se mostraba indiferente, no pudo evitar que su expresión cambiara. Comenzó a recordar a sus propios hijos, lo que significaba la familia y el amor que muchas veces dejaba de lado por cuenta del trabajo y las ambiciones. El clima en la sala estaba cambiando, y la conexión emocional que Lucía había establecido con su canción no solo tocó los corazones, sino que también abrió una puerta a la reflexión y la vulnerabilidad que cada uno de los invitados necesitaba enfrentar. El espíritu navideño que Alejandro intentaba cultivar comenzaba a brotar, aunque de forma inesperada. Lucía, a pesar de su nerviosismo, se sintió animada por las palabras de Alejandro. Él la observaba con una mirada de apoyo, como si le estuviera transmitiendo una fuerza que nunca supo que poseía. La sala estaba en silencio. Los invitados la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén, pero ella se mantuvo firme. Si sueñas, debes comenzar ahora. Canta para nosotros, dijo Alejandro, con una sonrisa gentil. Lucía respiró hondo, sintiendo el peso de la expectativa sobre sus hombros. No estaba solo cantando para los invitados, estaba a punto de compartir una parte de sí misma, un sueño que muchas veces parecía inalcanzable. Con la voz temblorosa, comenzó a entonar una canción tradicional mexicana, una melodía que hablaba de amor, esperanza y superación. A medida que sus notas resonaban por la mansión, algo mágico comenzó a suceder. La música parecía fluir como un río, envolviendo a todos en la sala. Los murmullos y risas que antes llenaban el ambiente se silenciaron, y los invitados se giraron para escuchar aquella voz dulce y llena de emoción. Lucía cantaba con todo su corazón, sus notas subiendo y bajando con la sinceridad de un alma que había enfrentado dificultades inimaginables. Mariana, que hasta entonces se había mantenido escéptica y distante,
Sintió lágrimas correr por sus mejillas. La música de Lucía la tocó de una manera que no esperaba. La artista frustrada recordó sus propios sueños, de cuando ella misma tenía la pasión ardiente de crear, antes de perderse en las exigencias de la vida adulta y en las inseguridades que la rodeaban, pensando, ¿por qué dejé de crear? ¿Por qué dejé morir mi arte? Reflexionó Mariana, mirando a Lucía, que brillaba en su momento de vulnerabilidad. Mientras Lucía cantaba, Jorge, el empresario rico, estaba sentado en un rincón, observando cada movimiento de ella. Intentaba ocultar la emoción, pero sus ojos estaban humedecidos. Recordaba su propia familia y los sueños que había dejado atrás en la búsqueda de dinero y estatus. La voz de la niña parecía resonar en su interior, una llamada a la acción que no podía ignorar. Cuando Lucía terminó su canción, la sala estaba completamente en silencio. Por un breve momento, nadie se atrevió a aplaudir. Era como si todos estuvieran absorbiendo la profundidad de lo que acababan de escuchar. Luego, lentamente, comenzaron a surgir los aplausos. Primero, una persona comenzó a aplaudir, seguida por otra, hasta que el sonido del aplauso resonó por toda la sala. Lucía sonrió, una sonrisa tímida, pero llena de orgullo. Había conquistado el respeto, al menos por ese momento. Alejandro, con el corazón lleno de emoción, se puso de pie y se volvió hacia los invitados, los ojos brillando con una nueva luz. Se sentía inspirado por la valentía de Lucía y por la forma en que había quebrado las barreras que antes parecían insuperables. Con voz firme, ella nos mostró que el verdadero valor está en compartir nuestras historias y nuestros talentos, dijo Alejandro, mirando a Lucía, que aún estaba radiante tras su actuación. Los invitados, ahora con una mirada diferente, comenzaron a intercambiar miradas significativas. La atmósfera de la fiesta había cambiado. La frialdad que antes dominaba el ambiente, ahora era sustituida por una energía palpable de conexión. Lucía, al percibir el impacto que su canción había causado, sintió una ola de esperanza. Lo que antes parecía un sueño distante ahora parecía posible, y había despertado algo dentro de cada uno de los presentes. Con una sonrisa, ¿alguno de ustedes ha parado a pensar en lo que realmente importa?, preguntó Lucía, mirando alrededor de la sala. Mariana, aún tocada, respondió con sinceridad. Yo había olvidado. Olvidé lo que significa crear, lo que significa sentir. Lucía la miró, sus ojos brillando con comprensión. No era solo una niña de la calle, era una inspiradora, un recordatorio vivo de que el arte y la pasión podían florecer incluso en las circunstancias más desafiantes. La música y las palabras de Lucía habían plantado una semilla de reflexión en todos los presentes, y, aunque la noche estaba lejos de terminar, algo había cambiado. La conexión que se estaba formando era palpable, y la esperanza de un nuevo comienzo parecía brillar en el aire. El clima en la mansión de Alejandro comenzaba a cambiar. La música suave de Lucía aún resonaba en sus mentes, como una melodía que despertaba sentimientos adormecidos. Los invitados, antes inmersos en sus propias superficialidades, ahora se veían compelidos a compartir sus historias. La mesa, que antes era un escenario de ostentación, se había convertido en un espacio de vulnerabilidad. El convidado 3, un hombre de negocios robusto y exitoso, que siempre se había enorgullecido de su fortuna, fue el primero en romper el silencio. Con una mirada distante y la voz entrecortada, dijo: «Siempre pensé que el dinero resolvería todo, pero nunca me sentí completo». Las palabras, dichas en un susurro, resonaron en la sala como una campana sonando en un día festivo. Los otros invitados intercambiaron miradas, algunos sorprendidos, otros comprensivos. Era un reconocimiento colectivo de que, aunque tuvieran todo, había un vacío que ningún dinero podía llenar. Mariana, aún conmovida por la actuación de Lucía, sintió que la valentía del invitado la animaba a abrirse también. «Recuerdo cuando era joven, llena de sueños y aspiraciones, pero la vida me hizo olvidar la artista que yo era». Se volvió hacia Lucía, con lágrimas en los ojos. «El arte es una parte de mí que dejé morir. ¿Por qué dejé de crear?». La inocencia de la niña sacó a la luz emociones que estaban enterradas bajo capas de frustración y arrepentimiento. Lucía, sintiendo el peso de las confesiones, miró a Mariana con una sonrisa alentadora.
La vida no termina cuando dejas de soñar. Puedes comenzar de nuevo siempre que quieras. La claridad de sus palabras hizo que Mariana se sintiera aún más inspirada. Era como si la niña estuviera iluminando caminos oscuros que ella misma había elegido ignorar. En ese momento, Alejandro observaba todo desde lejos. Sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por Lucía, que tenía el poder de tocar las almas de las personas a su alrededor, y tristeza por su propia incapacidad para conectarse con sus emociones. El silencio envolvió la sala como un pesado cobertor, y Lucía notó que Alejandro aún dudaba en compartir sus propias vulnerabilidades. Con sus ojos brillantes, lo miró y preguntó, casi en un susurro, ¿qué te impide ser feliz, señor Alejandro? La pregunta lo tomó desprevenido. Desvió la mirada, intentando ocultar la tormenta de pensamientos que se formaba en su mente. La máscara de indiferencia que siempre usó comenzaba a resquebrajarse. Yo, no lo sé. A veces siento que estoy atrapado en un mundo que yo mismo creé, pero que no es realmente mío. Su voz era baja, casi inaudible, pero las palabras llevaban un peso que resonó en la sala. Lucía, con la sabiduría de alguien mucho mayor que sus 10 años, no se dejó intimidar, pues tienes el poder de cambiar eso. Si quieres ser feliz, necesitas permitirte sentir, necesitas abrir tu corazón. La fuerza en sus palabras hizo que los invitados se volvieran hacia Alejandro, sus expresiones revelando una mezcla de empatía y curiosidad. La tensión en la sala era palpable. Alejandro sintió la presión de las miradas, pero también una ola de valentía comenzando a surgir dentro de él. Miró a Lucía y vio no solo a una niña, sino un reflejo de todo lo que había perdido. Un silencio respetuoso se apoderó del ambiente mientras todos aguardaban su respuesta. He perdido la conexión con lo que realmente importa, admitió finalmente Alejandro, su voz temblando ligeramente. Me prometí a mí mismo que haría algo significativo, pero terminé acomodándome, viviendo solo para el trabajo y las apariencias. Respiró hondo, tratando de reunir el valor necesario para abrirse aún más. Lo que más quiero es ayudar a las personas, pero yo mismo me he perdido en el camino. El ambiente estaba cargado de emoción. Lucía, con su mirada profunda y comprensiva, ofreció una sonrisa reconfortante. Aún puedes encontrar el camino de regreso. Nunca es tarde para recordar lo que realmente importa. Las palabras de la niña resonaron en la mente de todos, y lo que antes era un grupo de extraños comenzó a transformarse en una comunidad unida por experiencias compartidas y vulnerabilidades expuestas. La atmósfera en la mansión de Alejandro estaba cargada de emoción tras la presentación de Lucía. El calor de las confesiones y revelaciones entre los invitados dejó un sentimiento de expectativa en el aire. Mientras todos se recuperaban del impacto de la actuación de la niña, Mariana, la artista frustrada, tomó la iniciativa de romper el silencio. Si tan solo pudiera devolver el arte al mundo, comenzando por los niños, dijo Mariana, su voz cargando un profundo anhelo. Las miradas se volvieron hacia ella, la sala sumida en un silencio respetuoso. Mariana se levantó, su figura delicada contrastando con la determinación en su mirada. El arte es un regalo que todos merecen, y si Lucía puede inspirarnos a soñar de nuevo, ¿por qué no crear un proyecto artístico para niños en situación de vulnerabilidad? Aquellos que, como ella, tienen grandes sueños, pero ninguna oportunidad. Los invitados comenzaron a murmurar entre sí, la idea resonando en las mentes y corazones de cada uno. Jorge, un empresario rico y aparentemente indiferente, frunció el ceño, pero el brillo en los ojos de Mariana parecía despertar un lado de él que pensó haber enterrado. Se levantó, ajustando la corbata, y, en un tono más firme, declaró, «Mi empresa puede ayudar, vamos a hacer que esto suceda». Mariana sonrió, sus ojos brillando con esperanza. ¿Realmente harías eso? Podríamos ofrecer clases de arte, música, teatro, todo aquello que los niños merecen y no tienen acceso. Sí, respondió Jorge, su voz ganando intensidad. Buscaremos asociaciones y donaciones. Podemos crear una fundación, y quién sabe, esta Navidad podría ser el inicio de algo grandioso. Alejandro, que hasta entonces se había mantenido en silencio, observando la interacción entre los invitados, comenzó a sentir una ola de confusión. Miró a Lucía, que observaba todo con un semblante de admiración y esperanza. Pero, ¿realmente hará esto una diferencia?
Alejandro cuestionó, su voz baja, casi un susurro. ¿Y si no lo logramos? ¿Y si todo esto es solo una ilusión? Señor Alejandro, interrumpió Mariana, decidida. A veces, el cambio comienza con una simple idea. ¿Qué prefieres? ¿Permanecer en tu zona de confort o arriesgarte y hacer algo significativo? Y si Lucía es la clave para recordarnos lo que realmente importa, entonces necesitamos actuar. Lucía, que escuchaba atentamente, miró a Alejandro con una sonrisa alentadora. Siempre hablas sobre generosidad, pero ahora es el momento de poner eso en práctica. Si tienes la capacidad de ayudar, es tu responsabilidad hacerlo. Alejandro suspiró, sintiendo el peso de las palabras de Lucía. La verdad era que estaba perdido en sus propios pensamientos, reflexionando sobre su infancia y las promesas que se había hecho a sí mismo. Recordó cuando soñaba con cambiar el mundo, pero la vida lo había llevado por caminos diferentes. Ahora, con la idea de Mariana y el apoyo de Jorge, algo dentro de él comenzó a agitarse. ¿Qué lo detenía de abrazar esta nueva oportunidad? El ambiente pulsaba con la energía de las nuevas posibilidades. Los invitados comenzaron a movilizarse, discutiendo cómo podrían contribuir. Una de las invitadas, Ana, una diseñadora de interiores, sugirió: podemos crear un espacio artístico en el centro de la ciudad, un lugar donde los niños puedan expresar su creatividad. Eso es, exclamó Jorge, y podríamos organizar eventos para recaudar fondos. Vamos a hacer donaciones directas a las escuelas y comunidades que más lo necesitan. Las ideas fluían, y Alejandro permanecía en silencio, contemplando la transformación que estaba ocurriendo ante sus ojos. Vio los rostros animados de Mariana, Jorge y Lucía, y sintió que la energía de esa noche podría realmente crear un impacto positivo. Yo no sé, dijo finalmente Alejandro, su voz vacilante pero llena de emoción. Estoy luchando por encontrar mi lugar en esta nueva narrativa, pero si esto realmente puede ayudar, tal vez deba abrirme a la posibilidad. Las miradas se volvieron hacia él, y la sala quedó en un silencio expectante. Mariana, con un brillo en los ojos, lo animó. Te necesitamos, Alejandro. Tu influencia puede hacer toda la diferencia. Y quién sabe, esto puede ser la cura que tú también necesitas. Alejandro sintió un torbellino de emociones, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza encendió su corazón. Se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, esa Navidad podría ser el inicio de una nueva jornada no solo para Lucía, sino para todos ellos. Alejandro se alejó de la sala, sintiendo el peso de las emociones que lo rodeaban. Necesitaba un momento a solas, lejos de las miradas curiosas y las voces susurrantes que aún resonaban en su mente. El jardín de la mansión estaba iluminado por luces suaves, reflejando un clima festivo, pero para él, todo parecía distante y frío. Caminó lentamente, observando cómo las hojas de los árboles se movían suavemente al viento, como si también intentaran transmitirle un mensaje. Se sentó en un banco de madera, cubierto por una leve capa de nieve que comenzaban a acumularse. La brisa helada acarició su rostro, pero no le incomodó. Estaba perdido en sus pensamientos, recordando su infancia, los sueños que un día lo impulsaron y las promesas que ahora parecían tan distantes. Tenerlo todo no significa tener lo que importa, murmuró para sí mismo, reflexionando sobre la ironía de su vida. Tenía riquezas, poder e influencia, pero dentro de él había un vacío que ni siquiera los mejores vinos o los regalos más caros podían llenar. De repente, escuchó pasos suaves detrás de él. Era Lucía, la niña que había interrumpido su fiesta de Navidad con su presencia inesperada. Se acercó, con una mirada curiosa e inocente. Se sentó a su lado, sin decir una palabra, permitiendo que el silencio entre ellos hablara. Alejandro, por su parte, no pudo evitar la sensación de que había algo especial en esa niña, algo que lo desafiaba a mirar dentro de sí mismo. ¿Por qué pareces tan triste?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio. Su voz era dulce y directa, como la de una niña que no teme exponer la verdad. ¿No tienes todo lo que necesitas? Alejandro desvió la mirada, avergonzado. No sabía cómo explicarle la complejidad de sus sentimientos. La tristeza en su corazón no era algo que pudiera articular fácilmente. Tenerlo todo no significa que se tenga lo que realmente importa, respondió, su voz baja y reflexiva. A veces, las cosas que más deseamos están fuera de nuestro alcance,
Incluso cuando parece que tenemos todo. Lucía lo miró, sus ojos brillando con una sabiduría que parecía contradecir su corta edad. No se dejó intimidar por su respuesta evasiva. «No tienes por qué quedarte así», dijo ella, con un destello de determinación. «Todavía puedes cambiarlo todo. La verdadera riqueza es lo que haces por las personas». Las palabras de la niña penetraron en su ser como una flecha. La observó, sorprendido por la claridad con la que hablaba. Había una convicción en su voz que lo hizo cuestionar su propia vida y sus elecciones. Era como si Lucía pudiera ver más allá de las capas de dolor y arrepentimiento que había construido a lo largo de los años. «No sabes lo que estás diciendo», murmuró Alejandro, pero su voz sonaba menos convincente que antes. «Es fácil hablar cuando se tiene tan poco que perder». «Pero yo tengo mucho que perder», exclamó Lucía, su voz llena de pasión. «Sueño todos los días. Sueño con ser cantante, sueño con contar mi historia. Si yo puedo soñar, entonces tú también puedes». Alejandro guardó silencio, absorbiendo sus palabras. Recordó sus propios sueños, las melodías que solía cantar cuando era más joven, antes de que la vida y las responsabilidades lo alejaran de esa pasión. ¿Qué había pasado con aquel niño que soñaba con cambiar el mundo? Se había perdido en la búsqueda de éxito y reconocimiento, olvidándose de lo que realmente importaba. «Eres como una luz, Lucía», dijo finalmente, «una luz que ilumina el camino para aquellos que se han perdido en la oscuridad». Ella sonrió, una sonrisa pura que parecía traer calor a su corazón. La conexión entre ellos se fortalecía, y Alejandro sintió una ola de esperanza comenzando a surgir dentro de él. ¿Podría realmente cambiar? ¿Podría redescubrir la pasión que parecía haber muerto? «La verdadera cambio comienza ahora, ¿no?», preguntó, casi como si se estuviera convenciendo. «Sí», respondió Lucía, con la energía de una niña que cree que todo es posible. «Hagámoslo juntos». La miró, y por primera vez en muchas noches, sintió una chispa de determinación encenderse dentro de él. El peso de sus responsabilidades aún estaba ahí, pero ahora se veía ante una elección. Podría ser más que un simple espectador en su propia vida, podría ser un agente de cambio. Lucía observó a Alejandro con intensidad, sus ojos profundos reflejando una determinación que parecía ir más allá de su corta edad. La brisa de la noche acariciaba a ambos, mientras estaban sentados en el jardín, rodeados por la suave luz de las estrellas. La ciudad brillaba al fondo, pero ese espacio parecía un mundo aparte, donde solo existían ellos dos. «Todavía puedes cambiarlo todo», dijo Lucía, su voz firme y clara. «La verdadera riqueza es lo que haces por las personas». Sus palabras penetraron en el corazón de Alejandro como una flecha certera, despertando en él una sensación que había olvidado hace mucho tiempo. Miró hacia abajo, perdido en sus pensamientos, la expresión de su rostro revelando la lucha interna que libraba. «¿Cómo puedes estar tan segura, Lucía?», preguntó, la vacilación en su voz mezclándose con un leve desespero. «Siento que estoy atrapado en una vida que no es mía, y no sé cómo escapar de esto». Lucía inclinó la cabeza, estudiándolo con una mirada que mezclaba compasión y sabiduría. «A veces, todo lo que necesitamos es dar un paso adelante, arriesgar. Ya lo has hecho antes, ¿no? ¿Qué te impide hacerlo ahora?». Las palabras de la niña resonaron en su mente. Alejandro recordó su juventud, las promesas que se había hecho a sí mismo y los sueños que había dejado atrás en nombre de la seguridad y el estatus. Respiró hondo, sintiendo el peso de sus responsabilidades y la presión de las expectativas. «Prometí cambiar el mundo, pero al final me acomodé», confesó, su voz casi un susurro. «¿Y ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede cambiar una simple fiesta de Navidad?». «Puede cambiarlo todo, señor Alejandro», respondió Lucía, con un brillo en los ojos. «Un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia, para ti, para los niños, para todos nosotros». La determinación de ella comenzó a penetrar en las sombras que envolvían el corazón de Alejandro. Se levantó, una nueva energía comenzando a fluir dentro de él. «Tienes razón, ya no puedo esconderme detrás de mi dinero o mi estatus. Necesito hacer algo real, algo que importe». Con un nuevo fervor, Alejandro caminó hacia la mansión, Lucía siguiéndolo de cerca. La sala seguía llena de rostros escépticos y corazones cerrados, pero sentía que la atmósfera había cambiado. Necesitaba compartir su epifanía. Necesitaba que esos invitados vieran lo que él comenzaba a entender.
Cuando entró, todas las miradas se volvieron hacia él. Un silencio pesado se cernía en el aire. Alejandro respiró hondo, sintiendo el calor de la determinación. «Amigos», comenzó, su voz resonando con una intensidad renovada. «Hoy aprendí algo valioso de una niña que vino de la calle. La verdadera riqueza no está en poseer bienes, sino en compartir y ayudar a aquellos que realmente lo necesitan». Los murmullos comenzaron a surgir en la sala, algunas personas haciendo preguntas silenciosas con la mirada. «Decidí que usaré mi fortuna para ayudar a niños necesitados», continuó Alejandro, cada palabra saliendo con más confianza, como si estuviera rompiendo cadenas invisibles que lo ataban. «Hoy, en esta Navidad, quiero que todos nos unamos para hacer la diferencia. El cambio comienza ahora». El impacto de sus palabras reverberó en la sala. Alejandro vio rostros sorprendidos, algunos en estado de shock y otros comenzando a iluminarse con la posibilidad. Sabía el poder que su nombre y su fortuna tenían, y ahora quería usarlos para algo más grande. «¿Hablas en serio?», preguntó uno de los invitados, la incredulidad evidente en su voz. Alejandro sintió la tensión en el aire, pero no titubeó. «Sí, lo estoy, y espero que se unan a mí en este propósito. Juntos, podemos hacer algo maravilloso». En medio del silencio, una sensación de expectativa comenzó a crear olas de esperanza. Lucía observó con una sonrisa satisfecha, sintiendo que sus palabras habían plantado la semilla de la transformación. Sabía que aquella noche podría ser solo el comienzo de algo grandioso. Los invitados estaban en estado de shock tras el discurso de Alejandro. El murmullo que antes llenaba el salón ahora se había transformado en un silencio casi palpable. Lucía, con los ojos brillantes, observaba la reacción de los adultos, su corazón latiendo aceleradamente. No podía imaginar que sus palabras tendrían un impacto tan profundo. Un invitado, un hombre de mediana edad con un traje caro, fue el primero en romper el silencio. Movió la cabeza, claramente incómodo. «¿Realmente crees que esto va a funcionar, Alejandro? ¿Ayudar a los niños de la calle? Es más fácil hablar que hacer». Mariana, que hasta entonces había permanecido en silencio, no pudo contener su indignación. «¿Y tú? ¿Qué has hecho además de criticar? Alejandro está teniendo el valor de cambiar y tú solo te preocupas por tu propia imagen». Su voz sonó firme, y la determinación en su mirada era evidente. Los murmullos de desaprobación empezaron a disiparse, dando lugar a una conversación más intensa sobre lo que realmente significa ser generoso. «Yo creo que él está hablando en serio», dijo Mariana, volviéndose hacia los invitados que aún estaban reacios. «Esta es una oportunidad para que hagamos la diferencia». Lucía nos mostró que todos tenemos algo que aprender de aquellos que son menos favorecidos. No podemos dejar pasar esto. El primer invitado, un empresario cínico que tenía fama de no involucrarse en causas sociales, cruzó los brazos y miró al suelo. «¿Y si fracasamos? ¿Qué pasa con nuestro dinero y tiempo? ¿Y si no intentamos?», intervino Lucía, su voz dulce y firme. «¿Qué sucede si seguimos con nuestras vidas normales, sin hacer nada por aquellos que realmente lo necesitan? Estar aquí, en este momento, es una oportunidad para todos nosotros». Sus palabras, cargadas de sinceridad, resonaron en el salón. Jorge, que hasta entonces había estado observando en silencio, finalmente tomó la palabra. «Creo que todos tenemos el poder de cambiar las cosas. Si Alejandro está dispuesto a usar su fortuna para ayudar a niños en situación vulnerable, entonces yo haré lo que sea necesario para apoyarlo». Sus ojos brillaban con determinación. «Mi empresa puede financiar un proyecto que lleve arte y música a los niños. Vamos a construir algo juntos». Los murmullos en la sala comenzaron a transformarse en conversaciones. Algunas personas asentían, mientras que otras parecían aún en conflicto, pero había una nueva energía en el aire. Lucía sintió un soplo de esperanza al ver que las semillas que había plantado estaban comenzando a germinar. Mariana, emocionada, se volvió hacia Lucía. «¿Ves esto? Has traído un cambio real. Es como si hubieras encendido una luz en cada uno de nosotros». Sonrió, y Lucía devolvió la sonrisa tímidamente, sintiéndose un poco más segura. La conversación continuó, y los invitados comenzaron a discutir ideas y maneras de ayudar. Una mujer mayor, que no había hablado hasta entonces, alzó la voz. «Yo puedo ofrecer clases de arte.
Tengo experiencia y me encantaría enseñar a niños que no tienen acceso a este tipo de educación. Y yo, otro invitado se apresuró a decir, puedo organizar una exposición para recaudar fondos. Vamos a llamar la atención de más personas hacia esta causa. Lucía, observando las interacciones, sintió una alegría que nunca había experimentado antes. Era como si su presencia hubiera desatado una ola de empatía y generosidad entre los invitados. Cada uno de ellos comenzaba a darse cuenta de que la verdadera riqueza estaba en compartir, en ayudar al prójimo. Mientras todos se animaban con las posibilidades, un sentimiento de unidad comenzó a apoderarse del ambiente. Las miradas que antes eran de desprecio e indiferencia, ahora estaban llenas de determinación y esperanza. Lucía apenas podía creer que había causado tal transformación. Sintiendo un poco de sobrecarga, se apartó levemente del grupo, observando la escena. Alejandro, con una mezcla de orgullo y emoción en su mirada, la buscó, se acercó y con una genuina sonrisa dijo, «Eres la razón por la que estamos aquí, Lucía. Nos has mostrado lo que significa realmente vivir. Gracias». Ella lo miró, la gratitud reflejada en su mirada. Nunca había imaginado que palabras simples pudieran provocar tal giro en la vida de tantas personas. Lo que comenzó como una noche de Navidad tradicional, ahora se convertía en un hito para un futuro lleno de posibilidades. Y, en ese momento, Lucía sintió que, finalmente, también formaba parte de algo más grande. Mientras la celebración seguía su curso, la atmósfera en la mansión de Alejandro estaba cargada de emoción y expectativa. Lucía, con su mirada curiosa y esperanzada, caminaba por el salón, sintiendo la vibración de las voces, risas y el suave sonido de la música de fondo. De repente, un invitado misterioso se acercó a ella. Era un hombre de mediana edad, con un aire distinto y una sonrisa enigmática. En su mano, sostenía un sobre cuidadosamente sellado. «Tienes un talento especial, niña», dijo el hombre, su voz grave y tranquilizadora, mientras se inclinaba levemente hacia Lucía. «Quiero ayudarte a realizar tus sueños». Lucía miró el sobre, su corazón acelerándose de ansiedad y curiosidad. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando levemente. «Es una propuesta», reveló el hombre, con un brillo en los ojos. «Soy productor musical y creo que tienes el potencial para brillar. Quiero que vengas a mi estudio y grabes algunas canciones. Vamos a dar vida a tus sueños». Se quedó en shock, las palabras de él sonando como un sueño que nunca se había atrevido a soñar. La mirada de Lucía se iluminó, mientras la realidad comenzaba a infiltrarse en su mente. «Pero, soy solo una niña de la calle. Nunca he tenido esta oportunidad antes». «Exactamente por eso», respondió el hombre, su voz llena de convicción. «Tienes una autenticidad que muchos artistas pierden. El mundo necesita escuchar tu voz. Ahora, acepta esto como un primer paso». Lucía dudó por un momento, absorbiendo las palabras del hombre. Su mirada se desvió hacia la mesa donde estaba Alejandro, envuelto en conversaciones. Parecía tan distante, perdido en sus propios pensamientos. ¿Qué diría él sobre esto? ¿Podría Alejandro, quien se había convertido en una figura tan importante en su vida, apoyar esta nueva aventura? Mientras Lucía procesaba la oferta, Alejandro se acercó, habiendo notado la interacción entre la niña y el hombre. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su expresión cambiando de curiosidad a preocupación. Yo, Lucía tartamudeó, sosteniendo el sobre con firmeza. «Este señor quiere ayudarme a grabar canciones». Alejandro frunció el ceño, su mente corriendo con preguntas. «¿Grabar canciones? ¿Hablas en serio, Lucía?» «Sí, Alejandro», respondió con determinación, el brillo en sus ojos no disminuyendo. «Él cree en mí». El hombre sonrió, reconociendo la conexión entre los dos. «Veo un gran potencial en ella, Alejandro. La música es una manera poderosa de expresar lo que sentimos, y con la ayuda adecuada, Lucía puede tocar el corazón de muchas personas». Alejandro sintió una ola de emociones. Recordó su propia juventud, las promesas que se había hecho y las oportunidades que había dejado escapar, el dolor de la pérdida, la añoranza de su infancia. Todo eso lo envolvió como un manto pesado, y ahora, en esa sala llena de gente, se encontraba ante una nueva oportunidad, no solo para Lucía, sino también para él mismo. «Lucía», dijo Alejandro,
con voz firme. Si eso es lo que realmente deseas, estaré a tu lado. Te ayudaré en cada paso del camino. Ella sonrió, un gesto tan radiante que parecía iluminar el ambiente. ¿Harías eso por mí? Por supuesto, respondió Alejandro, sintiendo que la determinación crecía dentro de él. Tienes un talento que debe ser compartido. No podemos dejar que el miedo y las inseguridades nos impidan vivir nuestros sueños. El hombre, satisfecho con la respuesta de Alejandro, miró a Lucía nuevamente. Entonces, ¿qué me dices? ¿Estás lista para dar el primer paso hacia tu sueño? Lucía dudó brevemente, pero al mirar a Alejandro, vio no solo apoyo, sino un nuevo horizonte abriéndose ante ella. Sí, respondió, con voz llena de convicción. Estoy lista. Alejandro pasó su brazo alrededor de Lucía, un gesto de protección y ánimo. Entonces hagámoslo juntos. Mientras el trío se unía en un momento de unión y esperanza, una ola de transformación comenzó a extenderse por la sala. Los invitados, que antes eran solo espectadores en una celebración superficial, ahora se convertían en parte de algo más grande. Alejandro se dio cuenta de que, en realidad, Lucía no era solo una niña de la calle, era un símbolo de renovación y esperanza, capaz de tocar los corazones de todos a su alrededor. Y así la historia de Lucía comenzaba a entrelazarse con la de Alejandro y la de todos los invitados, abriendo camino hacia un futuro donde la música y el sueño podían convertirse en realidad. La atmósfera en la mansión de Alejandro estaba transformada. Lo que antes era un evento marcado por superficialidad y ostentación, ahora resonaba con un calor humano palpable. La cena se acercaba a su fin, y un sentimiento de unión invadía a todos los presentes. Lucía, en el centro del salón, miraba a su alrededor con una sonrisa radiante, sintiendo la energía contagiosa que su presencia había inspirado. La suave música de fondo comenzó a crecer en intensidad, y Lucía, con un gesto de mano, pidió la atención de todos. «Vamos a cantar juntos», exclamó Lucía, su dulce voz resonando por el salón mientras se dirigía al piano. Los invitados, aún sorprendidos por las recientes revelaciones y cambios de perspectiva, comenzaron a unirse a su alrededor. Alejandro, en un rincón, observaba la escena con una mezcla de orgullo y gratitud. Nunca había imaginado que una simple niña de la calle pudiera traer tanta luz a su vida y a la de sus invitados. «¿Qué tal si comenzamos con una canción tradicional?», sugirió Lucía, sus ojos brillando con entusiasmo. «Hice una que habla sobre esperanza y renovación». Los invitados, titubeantes al principio, comenzaron a acercarse, las voces mezclándose en un coro inusual. Mariana, aún emocionada, tomó la delantera y comenzó a cantar, su voz llena de emoción, recordando su propia arte que había dejado de lado. «Vamos, gente, no sean tímidos», animó Jorge, uniéndose a la canción y alentando a los demás. Sentía que aquel momento era una oportunidad de reconectarse con algo que había olvidado, la alegría simple de compartir la música y la vida con los demás. A medida que la canción avanzaba, risas y lágrimas se entrelazaban. Alejandro, conmovido por la escena, se acercó a Lucía. «Eres realmente una fuente de inspiración pequeña. Nunca pensé que una Navidad podría ser tan significativa. Todo se trata de lo que hacemos con lo que tenemos, ¿no es así?», respondió Lucía, su inocencia contrastando con la profundidad de sus palabras. «La música es nuestra forma de conectar, y ahora estamos todos juntos». Mientras la melodía envolvía a los presentes, la sensación de renovación y esperanza era palpable. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí, y cada uno se dio cuenta de que sus propias barreras emocionales estaban cayendo. El pasado de superficialidad y egoísmo fue lentamente sustituido por un deseo genuino de cambio. La cena, antes marcada por conversaciones vacías, ahora estaba llena de risas sinceras y promesas de nuevos comienzos. «Vamos a hacer algo grande con esto, un proyecto que realmente cambie vidas», exclamó Mariana, la emoción en su voz resonando entre los invitados. «Podemos usar nuestras habilidades, nuestros recursos, podemos hacer la diferencia. Yo ayudaré», se ofreció Jorge, su mirada decidida. «Transformemos esto en algo que perdure, algo que traiga esperanza a los niños que lo necesitan». Alejandro, emocionado, se levantó nuevamente, pidiendo la atención de todos. «Hoy no solo celebramos la Navidad,
Estamos celebrando la vida, la verdadera vida, que se construye a base de compartir y amar. Prometo que usaré mi fortuna para ayudar a quienes lo necesitan. Hagámoslo juntos. Las voces se entrelazaban en un coro armonioso, y la música se volvía cada vez más intensa. Los rostros de los invitados estaban iluminados, reflejando la determinación que comenzaba a brotar en cada uno de ellos. Lucía, con la inocencia de una niña, lideraba el grupo, y con cada nota, los lazos entre ellos se fortalecían. Cuando la canción llegó a su fin, los aplausos y las risas resonaron por el salón. Los corazones estaban llenos, y los ojos brillaban con la promesa de un futuro mejor. Alejandro, aún al lado de Lucía, sintió la importancia de aquel momento. «Me has dado más de lo que podría imaginar», le dijo, la emoción desbordándose en su voz. «Y ahora es mi turno de retribuir. Seré tu mentor, Lucía. Tienes un talento especial y quiero ayudarte a realizar tus sueños». Lucía sonrió, sus mejillas sonrojadas de felicidad. «Gracias, señor Alejandro. Haré lo mejor que pueda». La cámara se alejó lentamente, capturando la escena de alegría y renovación en la mansión iluminada. Las voces de todos los invitados se entremezclaban en un canto armonioso, simbolizando no solo un renacimiento personal, sino también un renacimiento colectivo. La Navidad que se acercaba no era solo un día marcado en el calendario, sino un nuevo comienzo, una nueva esperanza para un futuro más brillante, donde la generosidad y la solidaridad eran las verdaderas riquezas a celebrar.